Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a estudiar Segundo de Reyes capítulo 3. En este capítulo vamos a ver cómo el rey de Yahudá, de las dos tribus, que es Yahudá y Benjamín, el rey de las 10 tribus, que este es Joram, que es el hijo de Acab, y el rey de Edom se van a unir para ir a combatir a Moab. Moab y Amón son los descendientes de Lot. ¿Recuerdan a Lot? La historia de Sodoma y Gomorra, que él escapa con dos ángeles y tiene dos hijas. Las dos hijas abusan, voy a decirlo así, aunque me censuren, violan a Lot. Las dos hijas violan a Lot, no Lot a ella, sino ellas a Lot cuando él está ebrio. Y después de que sucede eso, ellas quedan embarazadas y tienen dos hijos de incesto, claro está. Y esos dos hijos son la nación de Amón y la nación de Moab. Entonces, esta nación de Moab, que son vecinos de Israel, son esclavos en este momento de las 10 tribus de Israel. Y apenas muere Acab, que era el rey esposo de Jezabel, que lo habíamos visto capítulos anteriores, apenas muere él quiere liberarse de ese yugo, de lo que él tiene que pagar, entonces simplemente deja de pagarlo. Y se unen estos tres reyes para ir a combatir a Moab. Y Yahweh había dicho que todas esas descendencias tenían que desaparecer de la tierra y que esa tierra le pertenece a Israel porque Yahweh se la dio a Israel debido al pecado de esas personas. Ahora, Israel hoy en día, de hoy, 2025, y de aquel entonces sigue pecando. Entonces también por eso las cosas se nos ha venido dificultando porque nosotros somos Israel. Recordemos que estamos dispersos por todo el mundo. Y este Israel sigue pecando, se nos dificultan las cosas y se nos entorpece el entendimiento. El pecado entorpece y ciega a la persona y al pueblo también. Entonces vamos a ver qué sucede con esta guerra y cuál es su fin. En el capítulo 1 dice así: Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Yahudá. Ok, entonces tenemos que Jorán es el hijo de Acab. Acab, de nuevo les repito, es el rey que era esposo de Jezabel y era un rey malo. Jorán va a ser un rey un poquito mejor que Acab, pero no va a ser bueno. Y se nos dice que reinó en Samaria. Recordemos que Samaria o Shonrom, como se conoce, de donde vienen los samaritanos, esta es la capital de las 10 tribus de Israel. Son 12 tribus. Israel ahorita está cortada, está partida en dos. Judá por un lado y las otras 10 tribus por otro lado. Entonces, estas 10 tribus están siendo reinadas por Jorán. Aún así, tienen buena amistad con el rey Josafat. Porque el rey Josafat fue un rey muy bueno, según se nos dice. No era perfecto, pero era muy bueno. O sea, realmente era un rey muy bueno. Entonces, por el momento no hay guerra entre Israel y las 10 tribus de Judá, que casi siempre hay conflicto entre ellos. Más bien al contrario, se llevan bien. Continúa diciendo, dice, y reinó 12 años e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Solamente reinó 12 años. El 12 bíblicamente hablando siempre representa a las 12 tribus de Israel. En este caso yo creo que no. Francamente pienso que no representa nada, porque no veo ningún simbolismo ni ninguna conexión dentro del texto. Pero usualmente cuando se menciona el 12 en la Biblia siempre son las 12 tribus de Israel. Por eso Yahshua tenía 12 apóstoles, porque cada uno de esos apóstoles representaba a una de las 12 tribus de Israel. Y bueno, eso por un lado. Ahora vamos en el 2. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como su padre y su madre, refiriéndose a Acab y a Jezabel. Entonces dice que no hizo lo malo, pero no tanto como ellos, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Muy curioso, ¿por qué Jorán, siendo pagano, porque él no tenía corazón para Yahweh, un corazón recto, un corazón shalem? ¿Por qué quitaría las estatuas de Baal? Bueno, no sabemos. Simplemente se nos dice que las quitó. Puede que las haya quitado para honrar a Yahweh, pero aún así siguió a otros dioses. No lo honró como debía. Si él hubiera honrado como debía, hubiera vivido más años, hubiera reinado más tiempo y las cosas le hubieran salido mejor. Así, para nuestra propia vida podemos ver un reflejo de eso también. Entre más años le rindamos culto nosotros a Yahweh y le sigamos y lo obedezcamos, entonces mejor nos va a ir en el día a día. Dicen en el 3, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat.
que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Jeroboam fue el primer rey de las 10 tribus de Israel, de las 10 tribus, no de las 12. El primer rey de las 12 fue Saúl, el segundo fue David, el tercero fue Salomón. Después de Salomón vino su hijo, que fue el que arruinó todo, que se llama no es Jeroboam, es Roboam, ajá, es Roboam. Ese fue el cuarto y el último rey de las 12 tribus de Israel hasta la fecha, ¿verdad? Ese fue el último, que las 12 tribus estamos todos dispersos. Y hasta la fecha, hoy en día se podría decir que tal vez son los judíos, la tribu de Yahudá, la que vive en Israel. Entonces, bueno, todavía no se ha reunido. Eso va a ser en la Nueva Jerusalén, como Yahweh lo prometió, porque Él va a reunir a las 12 tribus, que es el plan de Yahweh, reunirlos de nuevo. Bueno, va de nuevo el 3. Dice, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. ¿Cuáles eran esos pecados? Haber hecho unos ídolos, unos becerros de oro y demás. Bueno, en el 4 dice, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones, o sea, con sus pieles. El rey de Moab tenía que pagarle a Israel un tributo. Este tributo, si no lo paga, hay guerra. Estos son impuestos, lo que está pagando él. Y esto fue porque anteriormente Israel había derrotado a Moab. Entonces los obligó para empobrecerlos a pagar impuestos. Estos impuestos van a evitar que ellos se enriquezcan y que tomen fuerza y que vayan y los ataquen. Pero en este caso no va a funcionar. Moab simplemente dejó de pagarlos y ahora está propuesto en ir a pelear de nuevo. En el 5 dice así, pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Bueno, ha muerto Acab. Entonces dice que como había muerto Acab, el rey de Moab quería ser libre, entonces se rebeló contra las 10 tribus de Israel y ya no quiso pagar más el tributo. En el 6, salió entonces de Samaria el rey de Jorán y pasó revista a todo Israel. Hizo un recorrido, el rey de Samaria, fue por todas las 10 tribus que le pertenecen a él y pasó revista a ver quién puede ir a la guerra para recuperar ese tributo y para recuperar a Moab como esclavos, voy a decirlo así. En el 7, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Yahudá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Anteriormente vimos que Josafat salió con el papá de Jorán a pelear. Cuando salió con Acab, Josafat, perdieron esa guerra y ese día Acab murió. Murió también por parte de una profecía, bueno, que es largo de explicar y ya estudiamos todo el texto, lo pueden ir a buscar ahí. Pero ese día Josafat dijo las mismas palabras, mi pueblo como el tuyo y mi gente como la tuya también, ¿verdad? O sea, somos hermanos, vamos a pelear juntos, dijo. En el 8 dice, y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Edom es un enemigo jurado bíblico del pueblo de Israel hasta la fecha. Lo que es Edom se presume que podría ser España e Italia, especialmente lo que es la Iglesia Católica Romana. Pero no se sabe hoy en día dónde están, o sea, dónde estamos, ni siquiera. Se puede decir también que en gran parte de España es la tribu de Efraín, que la tribu de Efraín huyó para lo que fue la zona de España después de tantas persecuciones con los sirios y los asirios y Babilonia y todas esas guerras. Después de la Santa Inquisición española, muchos de los efraíní, de la tribu de Efraín, se vinieron para América y bueno, francamente no se sabe, es imposible, pero yo se los comento para que lo consideren nada más. También se cree, ¿verdad?, que en España había mucho de don por la Santa Inquisición española, que mató no a cristianos. La Santa Inquisición española nunca persiguió cristianos, persiguió a Israel, a las 12 tribus de Israel que estaban ahí, que hacían Shabbat, que hacían las fiestas, y la gente dice, no, eran judíos. No, no eran judíos, era Israel. Es que no eran solo judíos los que habían ahí, habían de diferentes tribus. Y todos igual hacían Shabbat y demás, y se les llamaba judíos, pero no lo eran. Porque no todo el israelita tiene que ser a la fuerza judío, puede ser de otra tribu.
El número 9 dice, salieron pues el rey de Israel, el rey de Yahudá y el rey de Edom. Aquí tenemos que Edom se está uniendo a Israel y a Yahudá para pelear. Dice, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Ellos llevaban provisiones de animales para comer y también obviamente iban a camello y a caballo y etcétera para ir a la guerra, pero tenemos que se les agotó el agua por haber ido por ese camino del desierto, muy mala idea, por cierto. Dice en el 10. Entonces el rey de Israel dijo, ¿qué ha llamado Yahweh a estos 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas? Los moabitas estaban a punto de destruirlos, ya que el ejército estaba agotado, no habían bebido suficiente agua, tal vez no estaban bien alimentados en ese momento, y esta sed los iba a debilitar, iba a entrar Moab y los iba a arrasar como si nada, porque tomaron una mala decisión, que fue tomar ese camino. Dice el 11, mas Josafat dijo, no hay aquí Naví de Yahweh para que consultemos a Yahweh por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Elisha, hijo de Safat, que servía a Eliyahu. En otras Biblias dice que le servía agua a Eliyahu o ponía agua en las manos de Eliyahu. En ese sentido, francamente creo que es confuso. Hay personas que le agregan cuestiones al Tanaj para, según ellos, intentar explicarlo mejor y que tenga, según ellos, más sentido o que se puede explicar de esa manera, pero realmente no. La palabra que aparece ahí es Yatzak o Yatzak. Entonces, esa palabra se puede, ¿cómo se puede decir? Se puede utilizar también como regar, pero depende del contexto. Aquí tenemos que dice que Eliseo servía a Elías, entonces viene la palabra yatzak como servía, que la palabra sí se puede traducir como derramar, pero en ningún momento dice derramaba agua a Elías, no dice eso, perdón, ni tampoco dice derramaba agua en las manos de Elías, como lo traducen muchos. Entonces, como dice derramaba agua en las manos de Elías, creen las personas y quieren explicar de que ellos hacían netilá yadayín, que eso es un invento judío en la cual ellos se derraman agua en las manos, ¿verdad? Con un cántaro, tiene que ser agua de un río que corre y el agua superficial, porque es todo un culto, una tontera ahí, en la cual ellos quedan purificados de las manos porque supuestamente un espíritu en la noche se les mete cuando están dormidos, según ellos, ¿verdad? Entonces para purificarse, ellos se purifican al despertarse, excepto las manos. Entonces por eso se lavan las manos y hacen una oración y toda una payasada en la cual ya habíamos hablado en un video que habla sobre el Talmud y Yahshua, ¿verdad? Que Yahshua iba en contra del Talmud y de estas costumbres talmúdicas de derramarse agua en las manos. Entonces, hay textos en los que ustedes van a llegar a leer donde diga eso, que Eliseo le derramaba agua en las manos a Elías, pero es que la palabra manos no aparece ahí, solo aparece la palabra yaxá, que es derramar. Eliseo derramaba a Elías, no derramaba, servía a Elías. Y la palabra se utiliza como servicio también, pero no necesariamente era que hacían todo el culto ese de las manos y todo ese asunto que, bueno, yo creo que ya quedó claro. Entonces, regresando al 11, Josafat está buscando a un Naví de Yahweh. Josafat anteriormente había consultado a Eliseo. Y Elías no estaba presente en ese momento. Él no conoce a Elías hasta donde yo sé, ¿verdad? Hasta donde sabemos a través del texto. Él no lo conoce, lo va a llegar a conocer al que sustituyó a Eliseo, ¿verdad? Perdón, a Elías, que este es Eliseo, que es Elisha. Entonces, los 3 reyes van a ir a consultarle a Elisha. Dicen el 12. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Yahweh, y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat y el rey de Edom. Josafat cree mucho en Yahweh. Él se puede decir que es súbdito de Yahweh, fue un buen rey. Y este rey está buscando la palabra de Yahweh, pero fue él el que quiso buscar la palabra de Yahweh, no los otros reyes.
Dice en el 13. Entonces Elisha dijo al rey de Israel, no al de Yahudá, o sea, no a Josafat, sino a Jorán. Él le va a decir a Jorán unas cosas, Eliseo. Él va a decir unas cosas al rey de Israel, a Jorán. Dice, entonces él dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los naví de tu padre y a los naví de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Yahweh ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los amonitas, de los moabitas. ¿Qué sucede? Que Eliseo no quiere hablar con el rey de Israel. Le está diciendo, váyase, váyase a sus dioses, váyase con sus falsos profetas, váyase aquí, aquí no lo quiero. Le está diciendo Elías. A un rey, imagínese la autoridad que debe tener, o al menos la fe que tiene en Yahweh, ¿verdad? Para negarse a un rey. ¿Quién puede negarse a un rey? Lo que puede pasar es que lo maten. Pero bueno, tiene el Ruach HaKodesh y él tiene a Yahweh de su lado. Entonces, ¿quién más fuerte en ese lugar que Elías? Que Eliseo, perdón. Se me enredan mucho esos nombres. ¿Quién más fuerte que Eliseo en ese lugar? Dice en el 14. Dice, y Eliseo, Elisha, dijo, vive Yahweh, Sebaot, Yahweh de los ejércitos, es Sebaot, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Yahudá, no te miraría a ti ni te vería. O sea, ni siquiera lo voltearía a ver si no estuviese Josafat presente. Y es que él respeta a Josafat porque sabe que Josafat ha hecho bien las cosas. Dice en el 15, mas ahora, traedme un teñedor. Un teñedor, bueno, en este caso es una persona que aparentemente maneja el arpa, ¿verdad? Teñir es ese sonido que hace el arpa, ¿verdad? Que es esa vibración. Entonces le está pidiendo una persona que toque el arpa y mientras el hombre toca el arpa, Eliseo le va a dar la profecía. Dice así, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Yahweh vino sobre Elisha, quien dijo, así ha dicho Yahweh, haced en este valle muchos estanques. Ok, esta es la profecía que les va a dar. Le está diciendo que hagan muchos hoyos, que caben hoyos, porque va a haber agua y ellos van a beber de esa agua, porque se están muriendo de sed. Dice en el 17, porque Yahweh ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. O sea, todos van a tener para beber y no van a morir de sed. Pero háganme caso primero, tengan fe, hagan huecos, hagan agujeros para que el agua se estanque ahí. En el 18. Bueno, eso lo añadí yo, ¿verdad? Las últimas palabras en el 18. Y esto es cosa ligera a los ojos de Yahweh. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. O sea, aparte de que les va a dar de beber, también les va a entregar a los moabitas para que mueran. Dice en el 19, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda parcela fértil. O sea, los van a destruir por completo, los van a dejar hasta sin qué comer, porque dice que con piedras van a destruir las parcelas fértiles, o sea, van a perder hasta, ¿cómo se puede decir? La cosecha que ellos tienen. Los moabitas. Dicen el 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y Eretz se llenó de agua. Qué curioso, mire, yo no había notado que pareciera que no llovió, sino que el agua simplemente recorrió la tierra como un río y se llenó de agua. Qué curioso, esto no lo había notado hasta ahora, porque se nos dice como que no va a llover, que no van a haber viento y no van a haber nubes, porque eso fue lo que nos dijo el profeta. Entonces, ¿de dónde vino el agua? Hay dos opciones, vino debajo de la tierra, que no se nos dice que vino bajo la tierra, sino que se nos dice como que recorrió el agua, simplemente pasó el agua por la tierra, como si fuera un río, y llenó los estanques, y punto. Qué curioso, un milagro muy impresionante de ver. Algo que, por cierto, yo francamente no había analizado hasta en este momento. Dice en el 21, cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían
ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Ok, los moabitas ahorita se están preparando, están todos parados en la frontera, gente muy joven y hasta muy vieja, están parados ahí para pelear contra Israel. Dice en el 22, cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre el agua, vieron los de Moab que desde lejos las aguas rojas como sangre. O sea, ellos vieron agua roja como sangre. ¿Por qué? Porque en el atardecer o en el amanecer, ustedes han visto que el sol se pone como anaranjado, al menos se ve así, y el agua se pone como anaranjada también, como rojiza, pero para ellos creyeron que no había agua ahí, ellos no sabían que se habían llenado estanques, y al ver de lejos ese reflejo del sol, así rojizo o anaranjado, ellos creyeron que se habían matado entre ellos por algún conflicto, porque estaba la gente de Edom, estaban los de Yahudá y estaban los de Israel, y todos siempre han tenido conflicto desde hace mucho tiempo. Entonces los de Moab dijeron, se mataron entre ellos, ya no deben ni estar ahí, vamos y recojamos el botín o vamos y matemos a los que queden ahí y los sacamos de la tierra, aprovechemos esta buena fortuna. Lo que ellos no sabían era que eso anaranjado que veía era porque Yahweh les había dado agua. Y ellos malinterpretaron las cosas. Del 23 de nuevo. Y dijeron, esto es sangre de la espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Bueno, vamos todos los de Moab y recojamos botín. Dice el 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Los de Moab se acercaron más de lo que debían y los israelitas ya estaban preparados, entonces salieron a la batalla y dice que mataron a muchos moabitas. Dice, bueno, ¿qué se puede decir sobre el hecho? Hay personas que se preguntan esto. ¿Qué podemos decir sobre el hecho de que Yahweh apoya la guerra? O que Yahweh apoya a Israel para que mate a estos seres humanos, a estos moabitas. No que Yahweh ama a todos, no que Yahweh perdona a todo mundo, sí. Pero sepan, como yo expliqué en el video anterior, ese video lo hice por ese motivo también, para que muchas personas entiendan qué es la venganza, qué es la furia de Yahweh. Yahweh tiene mucho amor y mucha paciencia. Tanta paciencia tiene que seguimos vivos nosotros a pesar de nuestro pecado. Y tanto amor tiene que nos va a perdonar a todos los que le hagamos caso. Pero entiendan que la gente que no le hace caso va en contra de él. Entonces tenemos moabitas. Los moabitas no era nada más que le besaban los pies a una estatua, que ya eso es desagradable a los ojos de Yahweh. No era nada más de que no hacían su Shabbat, que ya eso es desagradable para Yahweh, sino que ellos cometían muchos crímenes, entre esos incestos, asesinatos, comían, o sea, se dice que hasta podían hasta comer carne humana en algunos de esos ritos, ¿verdad? Que tenían con esos dioses, que era horrible. Bueno, cantidad de cosas abominables, quemaban bebés en hornos al dios Milcón o al dios Moloch, que es el mismo. Entonces que lo quemaban a los bebés vivos y se los ofrecían. Y cantidad de crímenes espantosos hacia Moab. Y Yahweh dijo que él los iba a borrar de esa tierra. Y se está cumpliendo. Los está borrando en este momento. No los borra del todo en este momento. Pero sí llega a un punto que ya Moab ya hoy en día ya no existe. Ya los filisteos hoy en día no existen. Esos que se hacen llamar filisteos, que están en Palestina, esos no son filisteos, esos son árabes. Esos son árabes que se metieron ahí y dijeron, nosotros somos filisteos. Pero no, ellos no son filisteos, son árabes 100%. Tienen religión árabe, comen árabe, visten árabe, tienen un dios falso llamado Alá, que es árabe también. Todo eso es árabe, ellos no son filisteos. Los filisteos eran otros y tenían otra genética y desaparecieron. Aquí estamos viendo gran parte de la desaparición de Moab. No digo que del todo, pero yo creo que aquí como que se marca un principio para el fin de Moab. El 25 ahora dice, y asolaron las ciudades y en todas las parcelas fértiles echó cada uno su piedra. Vea qué curioso, cada uno llevó una piedra y empezaron a lanzar piedras. Eso es para que no se pueda cosechar. Para poder cosechar en una parcela el día de mañana, la gente de Moab va a tener que sacar todas las piedras de ahí y después ahora sí arar el campo, y ellos están lanzando piedras. Es más, si lanzan piedras en un lugar fértil,
y pasa el tiempo y qué sé yo, llueve y hay polvo y tierra y demás, esas piedras van a quedar enterradas y va a ser casi que imposible limpiar el terreno. Va a ser imposible porque van a quedar enterradas y van a tener que cavar y ir sacando piedras una por una. Va a ser muy difícil si pasa el tiempo, ¿verdad? Si no sacan las piedras rápido y eso es lo que pasa en todo lado. Es más, no sé si ustedes saben que un terreno, y el terreno cambia cada cierto tiempo, se entierra, hay más tierra o hay menos tierra, se lava con las lluvias, o le cae un terraplén, o el terreno cambia, en pocas palabras. Aquí tenemos que Moab se va a volver infértil, ¿verdad? Debido a que ellos están lanzando piedras a los terrenos. Entonces dice el 25 nuevo, y asolaron las ciudades, ok, destruyeron las ciudades, y en todas las parcelas fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de agua, o sea, cerraron los pozos de agua de Moab. Esto es para empobrecerlos. Y derribaron todos los buenos árboles, los árboles de comida. Los árboles, qué sé yo, de naranjas, de limones, de etcétera. Esto es muy curioso que ellos hicieran esto. Esto lo hicieron porque Yahweh prácticamente les dijo que lo hicieran. Pero el hecho de cegar, digamos, de botar árboles que son de comer está prohibido por la Torá. Yahweh dijo que no se hiciera esto, que no se debe talar árboles que son de comer. Solamente los árboles que no son de comer se pueden talar para hacer la guerra. Y en este caso están talando árboles de consumibles, ¿verdad? Esto está prohibido. Pero aquí Yahweh se los permitió y esto debe ser también para destruir a Moab, ¿verdad? Que era parte del plan de Yahweh. Y hasta en Kir Hareset, que esto es una ciudad de Moab, solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron, o sea, la destruyeron a piedras. ¿Saben que un arma muy poderosa de aquel entonces era la honda? Y ellos lo que hicieron fue atacar la ciudad con piedras. Desde lejos empezaron a lanzar y a lanzar y a lanzar piedras hasta que destruyeron la ciudad y la dejaron repleta de piedras, dice. Vale el 25 de nuevo. Dice, y asolaron las ciudades y en todas las parcelas fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de agua, derribaron todos los buenos árboles, y hasta Kir Hareset solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. En el 26 dice, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Él quiso vengarse de Edom, nada más, ni siquiera el rey de Israel ni el rey de Yahudá. Él iba a matar al rey de Edom y tomó a sus mejores 700 hombres para ir a matarlos. O sea, como un ataque suicida, pero con el plan de matar a Edom, al rey de Edom. Dice en el 27, entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. ¿Ve? Ya que no pudo, entonces él agarró a su hijo, a su primogénito, no sabemos qué edad tenía, podía ser un hombre de 40, de 60 años, simplemente fue el primer hijo que le nació. La gente siempre que piensa en un primogénito piensa en un bebé, que puede ser un bebé, sí, ¿por qué no? Pero también puede ser un hombre ya mayor, ¿verdad? Y fue el primero que nació, nada más pudo tener más hijos. Pero el punto es que lo tomó y lo sacrificó a su dios Milcón, a su dios Moloch, que era una costumbre de ellos. Y eso es para que ese Dios le ayude, pero obviamente no le va a ayudar porque no existe, ese es Satanás, el que le sacrifican es a Satanás. Dice, y hubo gran enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Entonces, hubo un gran enojo contra Israel. Ese texto está muy confuso. Francamente, no entiendo quién se enojó con Israel. Y quién se apartó de él y se volvieron a su tierra. No entiendo quién. O sea, los que estaban aliados con Israel, como Yahudá y Edom, estaban aliados y después del sacrificio que hizo este moabita, se apartaron de él, o sea, es un poco extraño, no, no entiendo. Es un poco confuso el texto. Si lo leemos de otra forma, podríamos leer que fue el rey de Edom el que sacrificó a su primogénito. Francamente no entiendo. O sea, se me está perdiendo algo aquí, algo para entender. Dice, entonces arrebató a su primogénito, el que había de reinar en su lugar. Pero ¿quién lo arrebató? ¿Fue el rey de Edom o fue el rey de Moab? Yo entiendo que fue el de Moab. Y lo sacrificó en holocausto sobre el muro.
Tal vez fue el rey de Edom que sacrificó en holocausto a su propio hijo para darle gracias a sus dioses de que habían conquistado y que habían salido victoriosos contra el rey de Moab, pienso yo también, ¿verdad? Se puede ver así. Y por eso continúa diciendo, y hubo gran enojo contra Israel, o sea, los israelitas se enojaron con Edom por haber hecho eso. O sea, que no debió haberlo hecho. Y se apartaron de él y se volvieron cada uno a su tierra. Después de esa guerra, cada quien se volvió a su tierra, ¿verdad? El rey Israel por un lado, Judá por otro lado, y el rey de Edom, que tal vez que fue el que sacrificó a su hijo, y se fue para su tierra también, pero él no debió haber sacrificado a su hijo. Bueno, y ahí termina el texto. Hay que continuar, vamos a continuar la otra semana, si Yahweh lo permite, pero ya la otra semana seguimos con otro capítulo de Juan. Recordemos que vamos intercalando un capítulo de Juan y un capítulo de Reyes. Eso es para ir estudiando el Nuevo Testamento y también el Antiguo, el mal llamado Nuevo y el mal llamado Antiguo. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.